Notimundo Estelar. Información inmediata. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, buscará la presidencia con el movimiento Democracia Sí para las elecciones del 2025, junto a su binomio, Marta Rizzo. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Iván Saquicela, precandidato a la presidencia por Democracia Sí. Muy buenas noches, doctor Saquicela. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto poder saludar, María del Carmen. Doctor Saquicela, como dije hace un momento, su precandidatura para las elecciones del 2025 a la presidencia de la República ya ha sido anunciada el día de hoy. Pero, ¿cómo surge esto? ¿Qué lo lleva a buscar la presidencia de la República? Bueno, en verdad yo no he estado afiliado a ningún partido político. Una veintena de años me he dedicado a la docencia universitaria, a nivel nacional, a nivel internacional. He sido por concurso de oposición y méritos fiscal, con juez de la Corte, juez, presidente de la Corte. He dedicado mi vida al derecho. Soy un ciudadano comprometido con el Ecuador, que tengo una serie de experiencias en la vida pública y sobre todo al presidir un poder del Estado. ¿Cuáles son las razones? Yo creo que mi experiencia como presidente de la Corte Nacional me permitió vivir de cerca, aprender el problema de la institucionalidad del Ecuador, el problema de la democracia y sobre todo la inseguridad. Soy penalista, soy criminólogo, creo que la Corte Nacional de Justicia lo ha cumplido de la mejor manera, pero a la vez encuentro que es necesario estar en otros espacios y la única forma es precisamente teniendo poder con los ciudadanos para poder aportar al Ecuador. Le digo con absoluta franqueza, como ciudadano libre, yo no tengo un dogma, yo no tengo un catecismo, o quien se me presente como un cacique. Soy un ciudadano, como cualquiera de los ciudadanos del Ecuador. Y eso me permite hablar con absoluta claridad y libertad. Yo creo que en el país tiene que presentarse una auténtica opción ciudadana, de gente capaz, de gente ética, de gente comprometida con el Ecuador. El día de hoy que se ha presentado, muchísimos ecuatorianos decir, en forma simple y sencilla, ya tenemos por quién votar. Es decir, una auténtica opción ciudadana por el Ecuador. Ahora, doctor Saquicela, ¿por qué con Democracia Sí? ¿Dónde está ese punto de encuentro con ese movimiento político que lo va a apoyar ahora? Claro que sí. Bueno, yo he recibido la invitación de varias organizaciones políticas y ciudadanas y abierto a poder hacer un frente más amplio de alianzas. ¿Por qué con Democracia Sí? Yo creo que es importante precisamente por sus postulados democráticos, de libertad, un movimiento que más bien se presenta fresco, joven, renovado, que no tiene que ver con esas viejas estructuras contaminadas, incluso penosamente, debo decirlo, mafiosas de la política. Hay una coincidencia en buena parte conceptual de cómo miramos al país y qué es lo que queremos construir. Y desde luego yo agradezco también a Democracia Sí, varias organizaciones de ciudadanos que han mirado en mí un ciudadano que trabaja, que es comprometido con el Ecuador y que obviamente han pedido mi participación y lo he aceptado con muchísimo gusto, pero sobre todo con convicción y compromiso por el Ecuador. Sin embargo, usted habla de esos viejos políticos y Gustavo Larrea, que es el líder del movimiento Democracia Sí, fue ministro del correísmo. Bueno, en efecto, de lo que yo conozco, Gustavo Larrea, como muchos en un momento, que apostaron un proyecto político o lo construyeron. Y el hecho de tener una determinada edad per se no es una virtud o es un defecto. Yo creo que ellos construyeron
un proyecto político, y él mismo, muy temprano, fue uno de sus principales críticos y pudo reprochar. Hoy hay una oportunidad de un movimiento y de una construcción fundamentalmente ciudadana, democrática, que yo creo que es una oportunidad para el país. ¿Cuál va a ser su línea entonces? ¿Va a ser anticorreísta? Y le pregunto esto porque desde hace varios años se ha generado, nos guste o no, esta ruptura en el electorado ecuatoriano con dos posturas muy claras, correístas o anticorreístas. Y ese ha sido un poco el escenario político sin matices grises. ¿Cuál va a ser el suyo? Bueno, yo estoy claro que en efecto hasta el día de hoy se ha presentado justamente una suerte de dos líneas, el correísmo y el anticorreísmo, y hasta esta parte incluso aparentemente dos opciones en el país, el presidente o la candidata hoy, Luisa González. Mi respuesta en este punto hay dos aspectos muy claros y concretos. Uno, no se trata de correísmo o anticorreísmo, pero de lo que sí se trata, y en esto soy claro y enfático, en que el Ecuador tiene la oportunidad de decidir entre una propuesta que representa el crimen organizado, la corrupción, la corruptela y la concentración del poder, la mafia de la política y el profundizar el crimen organizado, la corrupción. Esta es una opción. La otra opción es precisamente una opción ciudadana y democrática. Yo le leo el día de hoy. Mire, yo no me he referido nunca al expresidente Correa, justamente por mi condición de juez, y fui parte del tribunal que lo condenó. El día de hoy sí voy a referirme. El día de hoy el expresidente Correa en la red X dice, refiriéndose a mí, un mequetrefe que quiere ser presidente de la República. Yo le contesto al Ecuador y le hago una pregunta. ¿Quién es mequetrefe? ¿El juez que lo condenó o el condenado que se fugó? Dicho sea de paso, yo lo que hice es condenar a él y a varias personas en cumplimiento de mis deberes. No soy ni correísta ni anticorreísta, me trabajo como juez. Yo cumplí mis deberes, la fiscal Diana Salazar investigó y acusó y presentó pruebas. Y lo que hicimos nosotros es condenar. Ahora, con mucha sorpresa, debo decirlo, que justamente se ha acusado a Diana Salazar y a mi persona de que supuestamente le habríamos presionado a quien en ese momento era juez, al ciudadano Wilman Terán. Mire usted, sencillamente nosotros hemos cumplido nuestros deberes. Y por eso es que quizá se nos insulta, se nos adjetiva, a mí se me ha insultado, se me ha dicho juez de mi grupo psíquico, y etcétera. Sencillamente el país tiene que estar consciente que precisamente en la Corte Nacional, quien cumplió sus deberes con valentía, con honestidad y con apego al derecho. Esa es mi respuesta. Pero algo más. Yo lo que creo es, algunas veces he escuchado, y eso es lo que creo y quiero decir, por ejemplo, si la tercera vía implica que hay unas vías de primera, de segunda y otras de tercera, más allá de que son aspectos repetitivos. Aquí no es un catecismo ideológico, una suerte de rosario liberal, hablar de una disque revolución que nunca ha sentido ni ha existido en el país. No se habla de dogmas, aquí se habla de ciudadanos éticos, honestos, con una amplitud en el pensamiento y los conceptos que representen sobre todo a los ciudadanos. ¿Sabe por qué? Porque los ciudadanos no pueden sino estar cansados, decepcionados de quienes se reúnen, que las izquierdas, que las derechas, que los líderes para repartirse al país, quieren volver a gobernar, quieren presentarse con opción ética, válida. ¿Quiénes son los causantes de las desgracias del país, del desastre, de la inseguridad, de la criminalidad, de la pobreza, de la exclusión, de la falta de democracia, de la falta de institucionalidad? Ellos quieren representar al Ecuador. Por favor, los ciudadanos merecemos una oportunidad. Yo soy ante todo un ciudadano, formado las capacidades de un grupo, ampliarlo en todo el país para ser la única opción ética, ciudadana y democrática en el Ecuador. Ahora, usted ha estado desde hace muchos años involucrado en la función judicial. Usted llegó a ser incluso presidente de la Corte Nacional de Justicia entre los años 2021 y 2024, justamente hasta inicios de este 2024, y ha hecho
hincapié, ha señalado que la política ha contaminado justamente la función judicial. Ahora, si usted no llegara a ser presidente de la República, entonces podría volver a ocupar un cargo, un puesto como juez nacional de la Corte Nacional de Justicia. No, María del Carmen, yo no voy a regresar al sector justicia. Yo creo que uno tiene que desprender cuando uno cumple ciclos vitales. Yo concursé y con mucho esfuerzo, llegué por concurso a ser juez de la Corte Nacional y la máxima autoridad del Poder Judicial. Quiero recordar con todo comedimiento que fui el mejor evaluado en 2 oportunidades. Quiero recordar al país que yo defendía la institucionalidad de la metida de manos en la justicia. Créanse, con absoluta razón y convicción digo, todas instituciones han hecho un enorme daño a la democracia del país. El Consejo de la Judicatura, órgano político y politizado, siempre metiendo manos en la justicia. El Consejo de Prestación Ciudadana y Control Social, vamos a mentir al Ecuador, digámonos la verdad. No son organismos políticos, incluso con líneas y tendencias absolutamente claras, que simplemente quieren aprovecharse del poder político para sus intereses. Mi propuesta es la desaparición de ambos consejos. Hay que reformar la Constitución del 2008, aquella Constitución correísta que permitió la penetración de la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Aquella Constitución del 2008 hay que reformarla con profundidad para crear institucionalidad y democracia. Yo cumplí mi ciclo de la función judicial. Voy a regresar. Considero que justamente la opción desde la ciudadanía y desde la experiencia en la gestión pública y desde nuestras capacidades podemos aportar al Ecuador. Un poco recapitulando sobre lo que usted está diciendo acerca de este problema que hay con determinadas instituciones como el Consejo de la Judicatura y también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es que su propuesta es que estas desaparezcan, ni siquiera que el Consejo de Participación se quede únicamente con una función en lo que tiene que ver con el manejo de la corrupción. Solamente le quitaría le quitaría la función de designar, digamos, autoridades, o lo eliminaría completamente. Mi propuesta, al menos, yo creo que deben desaparecer. Los en dos organismos. El país tiene que pensar en las posibilidades constitucionales y las alternativas para que sean los ciudadanos, la ciudadanía, la que pueda nombrar. Hay diferentes formas. Miren, en algunos países, por ejemplo, en el ámbito de magistrados de la Corte Suprema, comisiones ciudadanas, universitarias, académicas, solamente para nombrar a los magistrados y desaparecen. Es decir, que la designación de autoridades no la... Comisión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No le escuché. Sí, tenemos un poco de problemas con la conexión en estos momentos. Un poquito de mala señal. Ajá, tenemos un poco de problemas con la señal. Ahora, usted estaba diciendo, doctor Saquicela, yo le iba a hacer la pregunta de, entonces, ¿no debería volver, por ejemplo, la designación de autoridades a la Asamblea Nacional como era con anterioridad? Yo personalmente creo que tiene que haber meritocracia y que tiene que haber auténtica ciudadanía participando para garantizar institucionalidad. Yo quiero recordar que este Consejo de Participación ni de Ciudadanía tiene nada. Son, o vamos a negar, organismos absolutamente políticos partidistas. Quiero recordar que justamente la Constitución del 2008, en la época del expresidente Correa, o vamos a olvidar que los consejeros del Consejo de Participación Social, Ciudadana y Control Social eran definitivamente políticos adeptos al correísmo, que nombraban el fiscal general, el control general del Estado y todas las autoridades del país. La concentración del poder, el poder corrompe, la concentración del poder corrompe absolutamente. Eso dice Lord Acton. Si queremos una institucionalidad seria, estos organismos deben desaparecer. Yo entiendo que hay que analizar los aspectos constitucionales. Podría ser un plan B o una alternativa el hecho de quizá modificar o minimizar las atribuciones. Pero yo fundamentalmente creo que la idea principal
es reestructurar al Estado, no un maquillaje, no nada más superficial. Hay que transformar al Estado y a la institucionalidad, sin lo cual no existirá democracia ni posibilidades efectivas de un Estado de combatir la criminalidad. En el caso del Consejo de la Judicatura, vamos a negar que siempre el Consejo de la Judicatura estuvo sometido al poder político. Eso se va a negar. Y mire usted, lo que debe existir más bien es una Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura supeditado a la Corte Suprema de Justicia. Y por último, como se llamara, yo no creo en las atribuciones actuales, en la estructura actual del Consejo de la Judicatura, pero asumamos que se crea un órgano administrativo financiero de la función judicial. En varios países, mire, yo he sido miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, directivo de 22 estados en el ámbito de la justicia. ¿Cómo son estos organismos? Preside el presidente de la Corte Suprema. O vamos ahora a mentiros que en el caso del Ecuador, las ternas que han enviado los últimos presidentes anteriores a mí, le digo porque podemos hablar a quienes han enviado, a las ternas para el Consejo de Judicatura han sido eminentes, inclusive ministros de Estado del gobierno de turno. ¿Creen ustedes que así se va a garantizar la independencia judicial? Por favor, no nos vamos a mentir. Entonces yo creo que de verdad, por eso puedo hablar libremente, como ciudadano, porque no tengo compromisos políticos partidistas, y no es la primera vez que lo planteo. Revise usted mis declaraciones, inclusive cuando estaba el presidente Guillermo Lasso, yo proponía públicamente que haya justamente una reforma profunda en lo relativo a la justicia, inclusive en la consulta popular. Yo creo que estos aspectos son vitales. Y mire usted, justamente como mi experiencia como académico, como docente universitario, como presidente de la Corte, me ha llevado a no más falta de institucionalidad y de democracia, no más metida de manos en la justicia y en los poderes del Estado. Mire, con esto muy brevemente concluyo este punto. Mire usted cómo es posible que, por ejemplo, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, se atrevió a poner ya en el orden del día la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Pero claro, ¿cómo no? Si ahora justamente le ha acusado a ella y a mí de que disque hemos obligado a la condena al ciudadano expresidente Correa. Pero de hecho, doctor Saquicela, Wilman Terán fue justamente cuando usted era presidente del Consejo de la Judicatura, de ahí salió su nombre. Sí, del Consejo, perdón, de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a mirar las actas. Yo no. Así es María del Carmen. Yo puedo mostrar las actas. Ahí hubo una tergiversación maliciosa. Yo fui quien le quitó la confianza y muchos jueces estuvieron en mi contra. Muchos jueces. Yo fui impuesto por el Pleno de la Corte justamente por el problema político externo de metida de manos en la justicia. Yo no propuse ese nombre. Déjeme decirle algo más. Por ejemplo, yo creo en el ámbito de la institucionalidad y la justicia. Planteo esto y hago una pregunta antes del planteamiento. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional tenga atribuciones para enjuiciar a la fiscal o el fiscal general del Estado? Pero ¿sabe atribuciones sobre qué? Revisar los casos y mirar cuáles están bien y cuáles están mal. Si me gustan, entre el fiscal general o la fiscal tiene apoyo. Si no me gusta el juicio político, ¿qué clase de institucional es esa? ¿Y qué clase entonces de independencia del sistema de justicia, no solo los jueces, se tiene? ¿Sabe cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento en el tema de la fiscalía, 2 puntos claros y concretos. 1, la Asamblea Nacional no puede enjuiciar políticamente, por forma constitucional, al fiscal o la fiscal por aspectos de los procesos, porque es interferencia directa en la justicia penal por parte del poder político. Por último, que lo pueda hacer en el ámbito de la función administrativa, gubernativa de la Fiscalía, pero jamás de revisar los casos. Propuesta clara y concreta. Le aseguro, María del Carmen, sobre esto nadie ha propuesto en el Ecuador. 2, sobre esto quizás sí se ha debatido. Una propuesta clara y concreta es que la Fiscalía General del Estado tenga autonomía. Yo no comparto que la Fiscalía General del Estado deba depender
del Consejo de la Judicatura. No, tiene que existir una separación de quien investiga y acusa, no solo desde un punto de vista del sistema acusatorio adversarial, este es un tema técnico en lo penal, si quien investiga, separado de quien juzga, sino también en el ámbito administrativo. Por eso, por la actual estructura, es que las autoridades que se nombraron en la Constitución del 2008 han dominado la Fiscalía, la Justicia, la Corte Constitucional, la Corte Nacional, la Contraloría, las superintendencias. Por favor, es necesario modificar la estructura institucional para una auténtica democratización y ciudadanización, garantía para la democracia y para el combate a la corrupción y la criminalidad. Me quedo con esos dos últimos puntos que son importantes, doctor Esaquicela. Gracias por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco acerca de este anuncio de su precandidatura para las elecciones del 2025, buscando alcanzar la presidencia de la República con el apoyo del movimiento Democracia Sí. Gracias, María del Carmen. Habrá más oportunidades, apenas unas breves ideas. Construiremos una propuesta con los ciudadanos del país. Luego ya vamos a profundizar un poco más en su propuesta. Gracias, claro nuevamente, doctor Esaquicela. Un abrazo. Noticias entre